presido es un verdadero honor encontrarnos con esa parte de Navarra que está aquí en Buenos Aires. Esa parte de Navarra que da lo mejor de nosotros mismos en Argentina, en un país que nos acogió hace tantos años a tantos navarros y un país con el que hoy queremos estrechar lazos y hacerlo además de nuestra mano. Eso es muy importante. Hoy mismo teníamos una reunión con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio en un intento de buscar la manera de profundizar relaciones en lo económico. Pero eso no basta. Es importante. Y creo que es importante también para el Centro Navarro de Buenos Aires, para el conjunto de los centros navarros en el conjunto de Argentina. Es importante porque pone en valor una tierra, la nuestra, Navarra, que tiene mucho que ofertar también y mucho que colaborar con un país hermoso, enorme desde una perspectiva navarra como es Argentina. Pero también porque pone en valor nuestra presencia aquí. La presencia de quienes vinisteis hace muchos años, y de hecho no sé quién era de vosotras, pero bien, yo encantada y a todas, a quienes vinisteis hace muchos años, lo decías ahora también, y a quienes habéis nacido aquí sin olvidar nuestras raíces, sin olvidar que tenemos un trozo para siempre del corazón en Navarra. Pero lo es también, y lo decías muy bien, Silvia, lo es también para los más jóvenes, para estas chiquitas que tienen que saber que tienen allá su otra casa, que tienen al otro lado del Atlántico esa otra Navarra que es reflejo, hermosísimo reflejo de lo que pienso de aquí. Esto es en una cultura como la nuestra, donde la casa nos reúne, donde la casa nos encuentra, donde la casa nos acoge. El tener un hogar navarro, una casa navarra de estas dimensiones, yo creo que ya dice mucho de la pasión por reunirnos, de la pasión por reencontrarnos. Pero además es también un símbolo de acogimiento a quien quiera venir, a quien quiera hacerse navarro, aunque sea en la convivencia. Es un punto de encuentro hermoso en nuestra cultura, en las danzas, en la música. También creo que en hacer un poco nuestro tango. Yo que para la danza no soy muy ducha, he de reconocerlo, disfrutaré mucho viéndolo. No sé si tanto, no me atrevería, disfrutaré mucho viéndolo. Y por lo tanto, haciendo del tango hoy aquí, en esta casa nuestra, pues un poco nuestro también. Pero reconozco que me ha emocionado ver ese trinquete que os aseguro, pocos encontraremos en la barra de esa dimensión. Y es también a través del deporte de la pelota donde seguimos encontrándonos. La cultura, el folclore, también nuestra lengua, la que compartimos en Argentina en castellano y también la que no compartimos pero hacemos nuestra en euskera. En euskera decimos bihotz, de corazón. Bihotz es muy bonito, es de corazón. Y lo que os quería decir es bihotz, es carisco. De corazón, muchísimas gracias por este recibimiento. No nos merece que hayamos hecho un hueco en la agenda porque no era un hueco. El motivo de venir era ese. Era el encontrarnos, el daros las gracias porque mantenéis viva la llama de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestro ser. Y por lo tanto, el hueco en la agenda era para lo otro. El estar aquí hoy para nosotros es un motivo de honor. El agradecimiento es nuestro. El agradecimiento es de quienes sabemos que Navarra es también parte importante de Buenos Aires y que por eso Buenos Aires va a estar un poquito más cerca de nuestro corazón, lo va a estar el conjunto de Argentina a partir de ahora, pero sobre todo porque habéis sido el puente, el nexo, todos ustedes, todos vosotros, en Galicia, de a veces en esos, en fin, castellanos diferentes, pero siempre con todo el calor, con todo el cariño, con todo el orgullo, pero con toda la admiración. Por eso,